¿Por qué? Porque tienen fe en que la autoridad jamás permitiría esto, y ahí es donde falla, ¿no? Falla el asunto. No obstante, la creencia en cada una de estas cosas requiere que para que se sostenga, para que se mantenga en el mercado, necesita un flujo mínimo, aunque constante, de testimonios reales, personas que lleguen ahí con toda sinceridad, que digan que funcione. La mayor parte de los casos sabemos que el producto funcionará como un placebo, es decir, un producto cuyo consumo sea capaz de lograr mejoras apreciables en ese segmento de la población, para quienes la mera sugestión resulta suficiente para que experimenten un alivio en la forma en que se sienten, aunque ello sea en algo pasajero. Había testimonios así en principios del siglo XX en torno a remedios charlatanescos sobre la tuberculosis, y estaban las fotografías de gente que se había curado al consumir tal aceite o tal hoja o tal medicamento improvisado. Pero se hace un estudio posterior y todas esas personas que allí aparecen recomendando, endosando este producto, mueren a los pocos años o a los pocos meses de tuberculosis precisamente. Entonces está el consumidor en manos totalmente de estos explotadores, porque finalmente la autoridad muestra reticencia a poner un hasta aquí a este tipo de arbitrariedades, ¿no? Algunas pseudociencias resultan atractivas para muchos de nosotros, ya que materializan una supuesta rebelión exitosa ante el establishment médico, es decir, ante esos poderes médicos que controlan la medicina y los laboratorios y que nos explotan, que nos sacan el dinero en todo el mundo, que los hay. Pero en efecto el acudir a este tipo de medicamentos o de terapéuticas da esa satisfacción. Somos rebeldes, somos revolucionarios, y por lo tanto no nos curamos con las infecciones con penicilina, sino que usamos solamente las hierbas que utilizaban los indígenas, ¿no? Es una rebelión en contra del establishment médico, o una supuesta dictadura o dominio arbitrario que, según los fieles, los seguidores, ejerce la medicina científica y los laboratorios médicos en el ámbito mundial de la salud. Este es un problema real. Los laboratorios más importantes, en efecto, impiden durante un buen tiempo que los medicamentos más efectivos contra muchas enfermedades aparezcan en versiones similares, genéricas, de menor costo. Ha habido verdaderos conflictos, sobre todo en el caso de la epidemia del SIDA que afecta a África, donde los laboratorios mucho tiempo impidieron que se distribuyeran en estos países los medicamentos genéricos tan efectivos como los de laboratorios originales, que se fabricaban sobre todo en la India y en Brasil. Sí existe este problema, pero es necesario usar un criterio para saber hasta dónde llega realmente el poder de este establishment médico para impedir, por ejemplo, que se distribuya una cura efectiva inmediata para el cáncer, que hay muchísimas personas que dicen existe ya, nada más que no lo permite el statu quo de los laboratorios, impide que estos se divulgan porque alegan que obtienen más ganancias tratando enfermedades de difícil curación. Todos los proponentes de disciplinas como la herbolaria, la quiropráctica, que es, por cierto, el curar todas las enfermedades, todas, arreglando supuestas desviaciones mínimas que existen en la columna vertebral.
sabemos que pues hay enfermedades que no dependen de esos desajustes de la columna vertebral. La homeopatía que nos dice que toda enfermedad se debe a haber consumido en algún momento alguna sustancia dañina, que es lo que causa la enfermedad, y que por lo tanto para curarla basta darle al paciente una solución muy diluida de la misma sustancia que le curará ese mal. Se dice curar con lo similar. Esta teoría surgió a finales del siglo XVIII. No se conocía la existencia de los gérmenes y de su efecto patógeno, es decir, de que muchos gérmenes causan enfermedades gravísimas, las infecciones de todo tipo. Había pensadores que ya lo intuían. Jerónimo Feijó es un investigador español que estuvo aquí en la Nueva España, señala en su libro de Historia Natural, dice: muchas enfermedades, dice, estoy convencido que las causan pequeños, diminutos insectos que se introducen al cuerpo. Pero, pues esa era una intuición y él tampoco tenía la forma de combatirlos, ¿no? Tal vez hubiera ideado la higiene, pero no le llegó esa idea, pero ya se tenía cierta idea. Entonces, el que crea la homeopatía dice: vamos a dar este tipo de sustancias que evita que a las personas se le den medicamentos dañinos. En aquella época, no sé si hayan visto La locura del rey Jorge, la medicina pues de la corriente principal aplicaba unos tratamientos bárbaros que nada tenían que ver con el origen de la enfermedad y con su curación. Eran sangrías, se daban pócimas agresivísimas, se le ponían sanguijuelas a las personas, purgas, purgantes terribles, agotadores, y los pacientes morían. Entonces, ante esto, sin duda la homeopatía fue un avance, pero a los pocos años, 40, 50 años, se descubre el efecto patógeno de los gérmenes. Es decir, existen sustancias, existen microorganismos invisibles que ocasionan ante todo infecciones. Pueden ser infecciones en heridas, infecciones en el parto, y es en este momento en donde se descubre pues las enfermedades no la causan sustancias nocivas que consumimos, sino la intrusión en el cuerpo de microorganismos que causan daños y que deben ser eliminados. Entonces, por eso la visión que se mantiene todavía por una influencia social de la homeopatía es de llamar alopatía a la medicina científica. No tiene nada que ver. La alopatía era aquella medicina que se aplicaba a finales del siglo XVIII, de purgas, de gestión de pócimas terribles, que mercurio, por ejemplo, una serie de sustancias muy agresivas que supuestamente combatían los síntomas de la enfermedad. Entonces, la medicina actual no es alopatía. La medicina actual identifica cuáles son las causas de las enfermedades. Ese es un mérito mayor. No he encontrado con dificultad la forma de curarla o remediarlas estas enfermedades. Muchas veces hay fracasos, hay intentos que fallan y hay que regresar a seguir investigando. Es caro, puede ser hasta con efectos dañinos, pero no es alopatía. Es como el caso de un tigre. Imagínense un tigre que ataca a un campesino en la India, lo ataca. ¿Cómo se resuelve el problema del campesino atacado por ese tigre? La solución es matar al tigre o retirarse.
no darle una solución, esencia diluida de tigre en globulitos de azúcar, no. Y es lo que hace la medicina, mata al tigre, la medicina actual. Claro, hay otras causas de malestares y enfermedades, pero también se han identificado las causas de los males genéticos, de los males congénitos, las enfermedades degenerativas se conocen y se toman medidas para evitarlas. Ustedes dirían, bueno, la homeopatía fue incorporando estos hallazgos y conocimientos y fue evolucionando. No, están exactamente en la misma posición y en la misma tesitura en que se enfrentaban a principios del siglo XIX los homeópatas con las demás escuelas médicas, ¿no? Y esto lo vimos precisamente en la conferencia que dimos en el Palacio de Medicina, en donde había una señora creyente en la homeopatía y que repetía, es que en efecto, según el filósofo, el doctor Kent, filósofo de la homeopatía, que se llamaba, era el San Pablo de la homeopatía, los gérmenes no causan la enfermedad, son causados por la enfermedad. Entonces el tratamiento homeopático restaura el equilibrio dinámico del organismo y los gérmenes se van. Entonces todavía creen en eso, alegan falsamente que han evolucionado, no hay tal. Uno lee sus textos de la Escuela de Homeopatía del Politécnico y mantienen las mismas cosas. Lo único que han introducido es que supuestamente el efecto cuántico, la química de los productos, es donde se manifiesta el efecto residual de diluir una sustancia hasta que no queda una sola molécula de la sustancia original. Según ellos, queda una fuerza dinámica que es la que al consumirla restaura el equilibrio. Entonces, es una de las cosas más increíblemente irracionales que se hayan dado a conocer. Sin embargo, en nuestro país tienen reconocimiento médico, tienen 2 escuelas, tienen títulos, el Politécnico mantiene la escuela de homeopatía. Eso impide que el Politécnico entre siquiera a las 1000 mejores universidades del mundo, ¿no? Y se lo he platicado a su directora. Oiga, pero ¿cómo mantienen esto? No, dices que son muy poderosos, no podemos arriesgarnos a un conflicto con el grupo médico y los laboratorios, que no son laboratorios, reparten agua, alcohol puro. Entonces, que supuestamente son los que impedirían que se cambiara la denominación de la Escuela Nacional de Homeopatía, ¿no? Pero entonces, esa es su falla. Si ellos aceptaran poner a prueba sus productos, sus tratamientos, y fueran evolucionando, alejándose de esa visión, tal vez se pudieran convertir en una escuela, digamos, de medicina pues experimental, se puede decir, aunque claramente ese papel la llevan a cabo muchas otras escuelas serias de medicina, ¿no?